En estos últimos días ha sido noticia y tendencia en muchas naciones la noticia de una pareja muy joven de artistas, uno de ellos colombiano, el esposo, que su esposa quedó embarazada y todo lo que ha pasado con esa criaturita que está en el vientre. Y yo digo, qué bueno que pasen todas esas cosas buenas antes que alguien nazca, pensando, proyectando, añorando y planeando para aquella personita que está ya en el vientre y que ya se confirmó el embarazo. Qué bueno, me impactó, me gustó, me parece genial todo lo que pasa, no solo con ellos, con toda persona que de repente puede llegar con esa buena noticia de que alguien va a nacer. Quiero abordar un tema que titulé Desde antes de nacer. Y cuando pensé en esto, recordé muy claro al rey David. Este señor que tiene tanta historia, que era una tipología de Jesús y que hizo tantas cosas, bueno, equivocadas, falló, metió la pata, al fin y al cabo humano como nosotros, pero que tenía una pasión enorme en su corazón por Dios y por su reino. Este señor, quizás preguntándole a su papá, a su mamá, pero más que todo, hablando con Dios, logró entender cosas importantes. Una de ellas es que él pudo entender qué había pasado con él antes de nacer. Generalmente en nuestras historias se cuentan o se ponen muchos detalles después que nacemos, pero a veces no nos detenemos a preguntarnos y a observar y a valorar que hay alguien, bueno, aparte de papá y mamá, que se tomó el cuidado de pensar en nosotros y agendar detalles para nuestra vida antes de nacer. Miren cómo dice él en el Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este señor, ocupadísimo, multimillonario, con muchas responsabilidades, famoso, había matado a Goliat, había escrito canciones, era un héroe, era una persona increíblemente impactante, su forma de ser, su visión de vida, es impresionante leerlo a él, los detalles que tenía con Dios, temas de familia, temas de reino, temas de economía, temas de gobierno. Pero él un día se puso a detallar cosas y dijo, he llegado a la conclusión que mi papá y mi mamá no fue los que me hicieron, fue Dios el que me hizo. Y si Dios me hizo, es obvio que Él no me hizo para cometer errores o no cometió errores al hacerme. Él dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bajo esa concepción, él entiende que Dios tiene sus ojos puestos sobre él. Las personas que ignoran que Dios los hizo o que no ocupan unos minutos para pensar lo importante que somos para Dios al punto que Él se tomó el tiempo para crearnos, para hacernos, esas personas, la vida los golpea muy fuerte y sobre todo que a veces la vida les carece de sentido. Pero cuando tenemos el cuidado que tuvo David, él se dio cuenta de detalles como este, que Dios examina y conoce. ¿Cómo así que examina y conoce? Sí, no es que sea chismoso y anda llevando y trayendo, no, examina y conoce. Él lo dice con detalles, dice el Salmo 139:1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y el versículo 2, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, dice, has entendido de lejos mis pensamientos. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. David identifica a un Dios distinto al Dios
que ha asimilado muchas personas. Ustedes saben la cantidad de gente que a diario asimilan un Dios que anda con un látigo queriendo partirlos en dos pedazos a todo momento, a un Dios que de continuo está dispuesto para condenarlos. Para esas personas es muy complicado entender aquello que Jesús dijo. Él dijo: yo no he venido para condenar al mundo, he venido para salvar al mundo. Eso tiene más coherencia con esto que David conoce, que Dios examina y conoce. Eso de que examina, ¿verdad? Es como conocer un poco más la vida privada de alguien. Hay personas que cuando llegan a conocer la vida privada de alguien, comienzan a ejercer manipulación, a veces muy simuladamente, otras veces de frente, pero examinar o conocer más a fondo la vida de alguien les hace manipuladores y le hace que lleve a presión a la persona a vivir asustada por lo que conocen. Cuando David observa a Dios con su lupa de amor y misericordia, dice: qué bueno que Dios me examina, me conoce, pero no para condenarme. Me examina y me conoce para restaurarme, para levantarme, para acompañarme. Por eso cuando él se para en el valle frente a Goliat, aunque Goliat medía casi 3 metros de altura y estaba lo suficientemente armado como para destruirlo, David pudo haber dicho: ay, para esta yo ayer metí la pata, ayer me equivoqué, ayer miré un video que no tenía que mirar, ayer hice esto. David no accesó a la condenación. En ese momento tan decisivo, él se para frente a Goliat y le dice: Señor, usted viene contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con todo lo que tienes ahí en el armamento, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Claro, era el Dios que él sabía que lo había creado, que lo había formado, que lo conocía desde antes de nacer. Entonces David dice: él me examina y me conoce y sabe que estoy aquí en el valle, parado frente a este hombre, no para presumir que soy un pequeño valiente. Estoy parado aquí porque sé quién es Dios, sé quién me creó. Las personas que somos conscientes de el Dios que nos creó son personas que cuando nos paramos en el valle de la vida, en el valle de las decisiones, de las oportunidades, no nos pararemos de cualquier manera. Vamos a ser muy firmes, muy objetivos, y tendremos un lenguaje no pesimista, no de fracaso, no de frustración, un lenguaje muy contundente. Y él le dice: el Dios, era la convicción de David, el Dios que me libró de los leones, de los osos, de todos los animales que querían matarle las ovejas, también va a librarme de este gigante que todo el mundo le tiene miedo, pero que yo no le tengo miedo. Yo puedo percibir que las personas que nos sentimos examinadas y conocidas por Dios, ese es un antídoto contra el miedo. Leí a alguien muy experto en eso, decía que el miedo número 1 en el mundo es el miedo escénico. Es tan fácil tener miedo desde la niñez a cierta edad, hablar o exponernos ante la gente. Y así como ese miedo, el miedo a la oscuridad, el miedo a casarse, el miedo a quedar viudo, el miedo a viajar, el miedo a los aviones, el miedo al desempleo, el miedo al fracaso, el miedo a aceptar responsabilidades, los miedos. Pero estar parado frente a un gigante destructor como era Goliat, créanme que eso generaba, inspiraba demasiado miedo. Pero David, cero miedo, porque él dijo: espérate, yo a este señor lo acabo de conocer y él también me acaba de conocer, pero lo que él no sabe es que a mí hay alguien que no solo me conoce, sino que me creó y me conoce desde antes de nacer, y Dios me examina y me conoce y sabe que no vengo aquí con cosas torcidas, que vengo aquí tal y como soy, un pastor de ovejas apasionado por luchar por su nación en el nombre del Señor. Lo siguiente que David entiende es que él vive tantas experiencias, buenas, malas,
súper exitosas, súper impactantes, súper complejas. Y un día David dice, señores, negada la opción de huir. O sea, no, el escapismo barato no es la ruta correcta. El GPS que inspira el Espíritu Santo no nos hace personas que huimos de los escenarios donde debemos estar. Pablo aconseja que hay que huir de la fornicación, de ese tipo de pecados o de cualquier otro. Es una valentía huir. Pero miren que David descubre de dónde no tiene opción de huir. Está en el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y termina el versículo 12 diciendo, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay personas que su estilo de vida es huir. Medio discuten y se van. Ven un problema y se van. Ganan algo y se van. Y la ruta de huir es la ruta de muchos. Pero David dice, señores, ¿para qué huir de los problemas, de las dificultades? Si se tratara de huir con valentía, sería descubrir la forma de escondernos de Dios. Pero él dice, ya le di vueltas a todo. Si me meto en un submarino en lo profundo del mar, ahí está Él. Si me subo en un cohete y me voy a otro planeta, allá está Él. Si me meto a una cueva y donde la luz nunca
conocía, lo examinaba, lo acompañaba, se paró con él en el valle. Por eso él decía: una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que todos los días yo pueda estar en la presencia de Dios o en la casa de Dios y pueda inquirir en su templo y adorarlo y bendecirlo y honrarlo a Él. Creo que hoy más que nunca es demasiado importante que caminemos por la vida sabiendo quién es Él para nosotros. Alguien que nos conoce desde antes de nacer. Si llegaste a la conclusión que hay muchos que no te conocen o que te gustaría que alguien X o determinada persona te conociera, mira, tranquilo que no se ha perdido demasiado. Lo importante en toda esta carrera de la vida es que Dios te conoce. Y te conoce y te incluyó en la agenda para cosas importantes. Todo lo que Él tiene planeado, dice que Él agendó todas las cosas sin que se escapara una de ellas, y que todas las cosas que incluyó Dios, decía David, son importantes. Por eso, que a partir de hoy tu perspectiva de vida cambie. ¿Por qué razón? Porque no caminas practicando una religión, estás caminando de la mano con alguien que sí que te conoce, con alguien del cual nunca podemos ocultarnos, escondernos para hacer algo. Aún en los lugares más oscuros, Él nos puede ver, no para condenarnos, sino para enseñarnos y para amarnos, para beneficiarnos con todo el oleaje de su amor que es inagotable. Me gustaría invitarte a que, si por alguna razón hasta el día de hoy no has venido a Jesús para que Él sea el Señor de tu vida y tu Salvador, lo hagas el día de hoy. Para mí es un honor presentarte un Dios que sí te conoce, que de verdad te conoce, que nunca te va a dar la espalda y que estará ahí listo 24/7 para tenderte la mano. Aun cuando Pedro estaba hundiéndose en las terribles olas que se levantaron en aquella tempestad, ahí estaba Jesús para levantarlo y traer abundante calma. Señor, quiero darte gracias por toda esta familia que hoy ha recibido esta palabra. Yo creo firmemente, Señor, que realmente tú nos conoces y que nos conoces desde antes de nacer, y que al conocernos no lo haces ni para reírte de nosotros, ni para desmejorar nuestra vida. Nos conoces porque deseas colocar todo tu valor, todo tu amor y todo lo que tú eres en nosotros. Espíritu Santo, pastorea a cada persona que hoy ha decidido reconocer que tú eres el Dios que los conoces a ellos y me conoces a mí desde antes de nacer. Oramos a favor de todos los bebés que están en vientre, que aún no han nacido y que tú ya los conoces, que muchos de sus padres todavía no saben si es niño o niña, cómo serán sus ojos o cómo será el color de su piel, pero tú sí ya los conoces. Oramos por todos ellos, que puedan nacer excelentemente, que puedan cumplir el propósito para el cual tú los traes a este mundo. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Un honor compartir con ustedes la palabra de Dios. Démosle un aplauso al Señor por todas las personas que hoy nos han sintonizado.